Los datos de la NASA esta mañana muestran que algunas comunidades en el South Bay se están desplazando hacia el océano. El radar del JPL revela que la Tierra se está deslizando hacia el océano hasta en 10 centímetros por semana. Durante la noche, la costa de California se elevó varios metros, no por un terremoto, no por erosión, sino por algo que empujaba hacia arriba desde debajo del Pacífico. Los satélites detectaron primero el cambio. Luego, los sismógrafos comenzaron a fallar. En una sola noche, extensas áreas del lecho marino se elevaron como si algo vivo estuviera agitándose debajo. Los expertos lo llaman imposible. Sin embargo, en lo profundo del fondo del océano, los sensores siguen detectando pulsos rítmicos como si la Tierra misma estuviera respirando. Sea lo que sea que esté debajo de California, acaba de despertar. La costa despierta, un oleaje sísmico en Portuguese Bend. Aproximadamente a las 2:17 de la mañana, las personas que viven cerca de Portuguese Bend, un tramo tranquilo de la costa del sur de California, se despertaron con un sonido inquietante. Sus ventanas temblaron suavemente, mientras una baja vibración zumbadora llenaba el aire. No fue el agudo y sacudido crujido de un terremoto. Fue más lento, más constante y curiosamente rítmico, como un motor profundo retumbando bajo el mar. Algunos pensaron que era un barco que pasaba. Otros lo sintieron bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera respirando. Al amanecer, algo notable había sucedido. La marea se había ido. Lo están llamando un incidente aislado y dicen que está conectado con el complejo deslizante Portuguese Bend, que está a unos 6 kilómetros al sudeste, donde las casas allí han sufrido daños graves. El océano Pacífico se había retirado varios metros, dejando atrás un paisaje extraño y humeante que nadie había visto antes. Rocas irregulares, negras por la humedad, sobresalían donde antes había agua. Ahora, el aire llevaba un fuerte olor a sal y azufre. Los pescadores que vinieron a revisar la costa encontraron fósiles marinos incrustados en suelo recién levantado. Estaban parados en tierra que no había visto la superficie en siglos. Los datos satelitales pronto confirmaron lo que los testigos estaban reportando. Durante la noche, partes de la costa se elevaron hasta 71 centímetros. Las laderas que antes descendían suavemente hacia el mar, ahora sobresalían bruscamente sobre la roca recién expuesta. El levantamiento no fue pequeño ni local. Se extendía por kilómetros a lo largo de la costa. Era como si algo hubiera surgido desde el fondo del mar, levantando toda una sección del borde de California. Lo que más desconcertó a los científicos fue la señal registrada esa noche. Los sismógrafos locales detectaron un temblor armónico largo que duró 47 minutos. A diferencia de los terremotos normales, que sacuden violentamente y luego desaparecen, este movimiento había sido suave y continuo. No hubo picos bruscos en los gráficos, solo olas que sugerían un aumento lento y poderoso en lugar de un cambio lateral. Como dijo un experto, era como si la Tierra estuviera hinchándose, no temblando. Los sensores de posicionamiento terrestre, del tipo utilizado para medir el movimiento del suelo, comenzaron a mostrar números imposibles. Algunas unidades a lo largo de los acantilados informaron ganancias de elevación repentinas antes de quedarse completamente sin conexión. Al principio, los investigadores pensaron que era un fallo. Luego, las fotos de satélite demostraron lo contrario. El radar Sentinel-1 de la NASA captó un abultamiento circular frente a la costa, una clara prueba de que el suelo se estaba elevando desde abajo de una manera extraña y uniforme. El Portuguese Bend siempre había sido conocido por sus deslizamientos de tierra de movimiento lento, el tipo que se movía unos pocos centímetros al año, pero nunca antes había subido de repente durante la noche. 40 homes losing power over the weekend. That sent homeowners scrambling to try and install generators or find a new place to stay. We have lost everything and we are not rich. El evento desafió todos los patrones geológicos conocidos, y mientras los expertos debatían la causa, un hecho se hacía más difícil de ignorar. La costa ya no se hundía en el mar, sino que se elevaba desde él. Para entender cómo podía suceder esto, los científicos tuvieron que mirar debajo de la superficie, en una capa conocida por mucho tiempo por su naturaleza inestable e impredecible, el oscuro secreto de la arcilla bentonítica. Los expertos comenzaron su investigación examinando profundamente debajo de los acantilados de Portuguese Bend, donde una capa secreta siempre ha sido tanto fascinante como temida. Es un tipo de suelo conocido como arcilla bentonita, formada hace mucho tiempo a partir de ceniza volcánica que se asentó y endureció bajo presión. Para la mayoría de las personas parece cualquier otra tierra gris, pero los geólogos saben mejor. Cuando está mojada, la bentonita se vuelve resbaladiza e inestable. Actúa como lubricante debajo de la tierra, permitiendo que secciones completas de laderas se deslicen lentamente hacia el mar. Durante décadas se ha culpado de los deslizamientos de tierra de la región. Sin embargo, nadie se dio cuenta de cuánta fuerza realmente tenía. Los expertos ahora creen que esta misma capa, que ha estado en silencio durante años, puede haberse convertido en una bomba de tiempo. Bajo la superficie, el agua se ha estado filtrando en la arcilla. Agua de lluvia, escorrentía y quizás incluso filtraciones de acuíferos ocultos en lo más profundo. El bentonita la absorbió como una esponja, atrapándola dentro de su estructura. A medida que la humedad aumentaba, la presión dentro de la capa comenzaba a subir.
Normalmente, la Tierra encima simplemente se desplazaría un poco, liberando el estrés, pero esta vez, la presión siguió creciendo hasta que la arcilla comenzó a expandirse en lugar de deslizarse. Esto llevó a lo que los científicos más tarde llamaron la hipótesis del gato hidráulico. Imagina empujar hacia arriba en el suelo desde abajo con un pistón invisible de agua. Eso es lo que pudo haber ocurrido debajo de Portuguese Bend. Una súbita explosión de aguas subterráneas, posiblemente liberadas de un acuífero fracturado, se abrió paso en la arcilla blanda, creando una expansión rápida y violenta. La inmensa fuerza levantó la tierra sobre ella, elevando secciones de la costa por más de 60 centímetros en solo unas pocas horas. Lecturas satelitales insinuaban algo aún más extraño en la forma de un posible reservorio subterráneo que se había roto por la presión. El agua de este bolsillo oculto puede haberse infiltrado en la bentonita, extendiéndose a través de grietas como venas. El resultado fue un empuje masivo hacia arriba. Un evento geológico que se comportó menos como un deslizamiento de tierra y más como una erupción. Algunos científicos compararon el fenómeno con un volcán de barro. En esos raros eventos naturales, el gas y el agua atrapados a gran profundidad encuentran un camino hacia la superficie, forzando capas de sedimento hacia arriba en una explosión fangosa. Pero lo que ocurrió aquí parecía más grande, más violento y sin ninguna abertura visible. En lugar de estallar hacia afuera, la tierra se había abultado hacia arriba como si respirara desde abajo. Los equipos de campo que llegaron después del levantamiento encontraron más pistas. Alrededor de las nuevas fisuras que partieron el suelo, los instrumentos detectaron niveles inusuales de metano y sulfuro de hidrógeno. Ambos gases están a menudo vinculados a reacciones en las profundidades de la Tierra, donde el calor y la presión transforman el material enterrado. Su presencia insinuaba que lo que sea que se había agitado bajo la costa llegaba más profundo de lo que cualquiera pensaba. También parecía que la bentonita misma había cambiado. Muestras del suelo elevado mostraron signos de hinchazón y agrietamiento, como si hubiera sido remodelada por el calor y la presión. Algunos lo describieron como la Tierra cobrando vida momentáneamente, reformándose desde dentro. Pero las pistas más alarmantes no vinieron de la arcilla. Vinieron de los gases que se filtraban a través de ella. El aliento profundo de la Tierra, helio 3 y el calor inquietante. Cuando los científicos comenzaron a analizar los gases que surgían de la Tierra recién elevada, encontraron algo que hizo que sus estómagos se contrajeran. Dentro de las muestras de vapor recogidas cerca de las fisuras había un isótopo raro llamado helio 3. Esto no es helio común. Es un gas que proviene de lo profundo del manto terrestre, un lugar muy por debajo de la corteza donde ningún ser humano ha llegado. Su presencia significaba que algo del interior profundo del planeta había logrado escapar a la superficie. Ese descubrimiento cambió completamente la forma en que se veía el evento en Portuguese Bend. Helio 3 no se encuentra normalmente cerca de la superficie porque es antiguo y ha estado atrapado dentro del planeta desde el tiempo en que la Tierra se formó por primera vez. La única manera en que puede alcanzar la superficie es a través de la liberación de gases del manto, donde los gases ascienden por fracturas que se extienden profundamente bajo tierra. Si eso es cierto aquí, entonces el levantamiento no fue simplemente el resultado de agua atrapada o presión de arcilla. Significaba que el interior de la Tierra estaba respirando a través del lugar, enviando trazas de sus gases originales a través de la corteza. Las cámaras térmicas confirmaron otra sorpresa. A lo largo de la zona elevada había pequeños parches calientes que brillaban en las imágenes infrarrojas. Las temperaturas en algunas áreas alcanzaron hasta 68 grados Celsius, mucho más altas de lo que la fricción podría causar. Esta cantidad de calor indicaba que la energía térmica se movía hacia arriba desde abajo, posiblemente transportada por fluidos que suben a través de las grietas. Algunas de las rocas esparcidas alrededor del sitio se habían vuelto de un color amarillento. Los científicos se dieron cuenta de que estaban cubiertas de cristales de azufre, formados cuando el gas caliente rico en azufre se enfriaba en la superficie. El aire alrededor de las grietas tenía un olor fuerte y sofocante. Las mediciones mostraron niveles elevados de sulfuro de hidrógeno, un gas que a menudo aparece cerca de las ventilas volcánicas. Fue tanto tóxico como revelador. Combinado con los depósitos de azufre, demostró que reacciones químicas estaban ocurriendo bajo tierra, del tipo vinculado a sistemas hidrotermales, que significaban que la zona de elevación no solo estaba cálida, sino también químicamente activa. Los pescadores en el mar pronto trajeron sus propias historias extrañas. Describieron pequeñas manchas resplandecientes de agua hirviendo cerca de la costa, donde las burbujas subían constantemente a la superficie. Estas no eran olas ni corrientes ordinarias. Las burbujas probablemente eran gases escapando a través del suelo marino, continuando el proceso de liberación de gases en alta mar. Los geofísicos comenzaron a juntar las pistas. Sospechaban que muy por debajo de la superficie, un cuerpo magmático profundo en forma de un reservorio de calor y minerales de la antigua actividad volcánica podría seguir moviéndose. No estaba lo suficientemente cerca para entrar en erupción, pero podría estar flexionando lentamente la corteza sobre él. Esta flexión podría explicar por qué la línea de costa se elevó, como si fuera empujada desde abajo por una mano invisible. Algunos expertos la llamaron la hipótesis del dragón dormido. Creían que Portuguese Bend podría estar sobre un sistema de ventilación inactivo durante mucho tiempo, sellado durante miles de años y ahora despertando. Los gases, el calor y el levantamiento podrían ser señales de que las capas profundas de la Tierra estaban agitándose nuevamente. Curiosamente, esta no fue la primera vez que la Tierra en esta región había respirado. Registros antiguos y mapas costeros olvidados podrían ser la clave para entender lo que está sucediendo ahora. Ecos del pasado, leyendas antiguas y miedo moderno.
Cuando el suelo en Portuguese Bend comenzó a elevarse y el océano repentinamente se retiró, no fue solo la tierra la que se movió, era la memoria misma. El pueblo Chumash, una de las tribus costeras más antiguas de California, había advertido durante mucho tiempo sobre lo que llamaban las arenas que respiran y el suelo caliente que se mueve. Durante generaciones, los forasteros trataron esto como un folclore inofensivo, cuentos para dormir contados para explicar los extraños humores del mar. Pero cuando los científicos y los residentes se encontraban ahora sobre grietas humeantes y suelos temblorosos, esas viejas palabras comenzaban a sonar menos como mitos y más como profecías. Según la tradición oral registrada por los primeros colonos, los Chumash hablaban de un tiempo en que el mar exhalaba fuego y la costa se levantaba como el pecho de un gigante dormido. Nadie tomó las imágenes literalmente hasta que lo mismo comenzó a suceder de nuevo. Historiadores, buscando en archivos por contexto, descubrieron cartas de misioneros españoles que habían vivido a lo largo de la costa a finales del siglo XVIII. En esos diarios había descripciones inquietantes escritas después de una serie de pequeños terremotos. Una entrada escribió: columnas de vapor de azufre se elevan desde los acantilados. El suelo quema los pies. Durante siglos, los historiadores desestimaron esas palabras como exageraciones. Pero ahora, las lecturas satelitales y los sensores de campo mostraban signos casi idénticos: vapor de azufre, aumento del calor del suelo y levantamiento repentino. La Tierra había hecho esto antes, y todos los signos sugerían que lo estaba haciendo de nuevo. Incluso los periódicos de principios del siglo XX contenían pistas extrañas. Un artículo del Los Angeles Times de 1908, descartado en ese momento como periodismo sensacionalista, hablaba de una misteriosa fisura cerca de la costa que liberaba niebla y un olor a huevos podridos. El informe se había desvanecido en la oscuridad, pero los investigadores ahora sospechan que podría haber sido una explosión anterior y más pequeña de las mismas fuerzas profundas. La diferencia era que en 1908 no había satélites, sensores o drones para medir lo que realmente sucedió. La historia de la costa podría haberse estado repitiendo, pero nadie estaba presente para conectar los puntos. Los geólogos comenzaron a preguntarse cuánto asentamiento humano había enterrado este pasado oculto. Carreteras, hogares y décadas de desarrollo probablemente habían borrado los rastros de movimientos de tierra más antiguos. Portuguese Bend siempre había sido conocido por sus deslizamientos de tierra lentos, pero tal vez estos deslizamientos eran solo síntomas superficiales de algo más profundo y más volátil que había estado esperando durante siglos para reactivarse. A medida que llegaban los datos sísmicos, los científicos comenzaron a comparar el evento con otros levantamientos misteriosos en todo el mundo. En lugares como Sidoarjo, Indonesia, y Pozzuoli, Italia, los gases atrapados y la presión térmica habían forzado la Tierra hacia arriba a una velocidad alarmante. ¿Podría pertenecer Portuguese Bend al mismo patrón global de zonas de respiración donde los sistemas ocultos de la Tierra ocasionalmente se flexionan? La búsqueda de estas conexiones se volvió urgente, ya que entender el patrón podría ayudar a predecir lo que viene a continuación. También surgió una nueva teoría, la hipótesis de la falla olvidada. Algunos sismólogos propusieron que una falla ciega enterrada demasiado profunda como para haber sido mapeada podría haberse reactivado después de siglos de silencio. La idea era que la dinámica de las placas cambiantes y los fluidos subterráneos podrían haber despertado esta fractura oculta, causando el repentino y violento ascenso. Lo que alguna vez sonó como folclore local, ahora se siente como la memoria del planeta resurgiendo. La idea se arraigó de que la Tierra misma podría contener una especie de registro geológico escrito no en tinta, sino en presión, gas y calor. El evento de Portuguese Bend no fue un acto aleatorio de la naturaleza. Podría ser la continuación de un ciclo antiguo, uno que la historia humana simplemente había olvidado temer, a medida que el misterio se convirtió en miedo. La atención se desplazó del suelo a las personas a cargo. En las horas siguientes al repentino levantamiento en Portuguese Bend, la confusión se extendió más rápido que los propios temblores. Al amanecer, las autoridades locales habían sellado la zona, calificándola como una zona de peligro geológico restringido, y se advirtió a los curiosos que los acantilados eran estructuralmente inestables. Lo que no explicaron fue por qué parecía que nadie tenía permitido acercarse al sitio, ni siquiera los investigadores universitarios. En pocas horas, todos estaban haciendo preguntas que nadie en el poder parecía dispuesto a responder. Se rumoreaba que el mercado inmobiliario, a lo largo de la península de Palos Verdes, podría verse afectado a medida que los propietarios notaban pequeñas grietas extendiéndose por paredes, caminos de entrada y piscinas. Lo que había sido un vecindario conocido por su paz y lujo, de repente se convirtió en una zona de miedo. A medida que los periodistas se apresuraban a cubrir la historia, encontraron el acceso cada vez más difícil. Los operadores de drones que intentaban filmar la zona afectada fueron supuestamente interceptados por fuerzas de seguridad que citaban órdenes federales de seguridad geológica. La seguridad geológica no era una frase que nadie había escuchado antes. Sugería que algo más profundo estaba siendo contenido activamente. Tras bambalinas, las agencias científicas gubernamentales no podían ponerse de acuerdo sobre lo que estaba ocurriendo. Algunos funcionarios llamaron al evento una aceleración de deslizamiento de tierra. Otros lo describieron como un abultamiento tectónico. Los términos científicos significaban poco para el público, pero la indecisión creó una impresión clara. Nadie tenía el control. Cuando finalmente se realizaron las reuniones locales, los residentes exigieron conocer la verdad. ¿Todavía estaba subiendo el terreno? ¿Era peligroso quedarse? ¿Y por qué se les negaba el acceso a los científicos independientes?
El silencio solo empeoraba las cosas, y muchos comenzaron a especular que el movimiento del suelo estaba ocultando algo que las autoridades no querían revelar. La reunión comenzó poco después de medianoche en una sala segura de la Oficina de Servicios de Emergencia de California. Los presentes incluían sismólogos, geólogos, oficiales de la Guardia Costera y miembros de la Guardia Nacional. Los datos presentados en las pantallas tenían poco sentido. Los sensores de tierra mostraban un movimiento hacia arriba, no el desplazamiento lateral típico de un terremoto. Las lecturas de gas sugerían actividad profunda de la Tierra, mientras que las firmas térmicas apuntaban a algo más cercano a una perturbación geotérmica. La situación desafió todos los modelos geológicos conocidos. Ante la incertidumbre, los funcionarios coincidieron en una cosa: no podían tratar esto como un evento sísmico normal. Antes del amanecer, se circuló un memo interno titulado «Aviso de doble peligro». Advertía sobre dos amenazas posibles y simultáneas. La primera era la inestabilidad sísmica, lo que significa que el levantamiento podría ser el comienzo de un cambio tectónico mayor. La segunda era un posible peligro magmático o geotérmico, signos de que algo en lo profundo estaba calentándose y liberando gases a través de la superficie. Esto marcó la primera vez en la historia de California que se emitió un aviso dual de este tipo. Desesperados por respuestas, el Estado solicitó asistencia inmediata de expertos globales. Se hicieron llamadas a observatorios volcánicos en Hawái, Islandia y Japón. En unos días, se formó un grupo de trabajo conjunto que reunió a geofísicos, vulcanólogos y especialistas en el interior de la Tierra. Fue una colaboración inusual, una que difuminó la línea entre la ciencia de los terremotos y la investigación volcánica. Su objetivo era simple: determinar si California estaba lidiando con un nuevo tipo de proceso tectónico o con algo mucho más impredecible. Para monitorear la costa elevada, el gobierno desplegó una red inspirada en el sistema del Monte Submarino Axial, que es un observatorio volcánico submarino utilizado en el Océano Pacífico. Incluía sensores de fondo marino, medidores de presión y drones autónomos para mapear cualquier movimiento o anomalías de calor. La decisión de usar este sistema fue una admisión silenciosa pero poderosa de que algo volcánico, o al menos geotérmico, podría estar formándose en alta mar. Se instó a los residentes a lo largo de la costa a prepararse para ajustes continuos del suelo y a reportar cualquier nueva grieta, vapor u olor. La expresión nueva normalidad comenzó a aparecer en informes de prensa. Los científicos advirtieron que la geología de California podría estar entrando en una nueva fase de inestabilidad, una en la que eventos como la caída portuguesa podrían ocurrir nuevamente sin previo aviso. La postura oficial era clara pero escalofriante. El Estado enfrentaba un misterio geológico que no encajaba con ningún patrón conocido. El océano se había retirado, la Tierra se había elevado, y algo debajo de la superficie todavía se movía. Sin embargo, incluso con las mentes más brillantes del mundo observando, una pregunta permanecía, y era la misma que se susurraba a lo largo de la costa desde el primer estruendo. ¿Qué hay debajo? La mano invisible. ¿Qué hay debajo? Lo que más sorprendió a los científicos fue darse cuenta de que este sistema no era recién formado. Siempre había estado allí, escondido en el silencio. La inmensa tensión del lento movimiento de la placa del Pacífico finalmente podría haber llegado a un punto de ruptura, obligando a las capas de roca congeladas durante mucho tiempo a desplazarse. El resultado fue un violento levantamiento que elevó toda una franja de tierra en cuestión de horas. Pero ese no era el único misterio. La imagen sísmica mostró tenues parches fantasmales de material de baja densidad, profundamente bajo la zona de elevación. Estas áreas no coincidían con el patrón normal de la roca. Eran más blandas, más ligeras, quizás roca fundida o semimoltena, empujando hacia arriba, pero nunca erupcionando. Algunos científicos comenzaron a susurrar que el magma podría estar en movimiento bajo la costa de California. No es suficiente para crear un volcán, pero sí lo suficiente para hinchar la corteza desde abajo. Esto hizo que una teoría inquietante tomara forma. La mezcla de presión, calor y fluidos subterráneos podría estar fracturando naturalmente la corteza. Agua y gas sobrecalentados atrapados entre capas de roca podrían estar dividiendo el suelo, tal como lo hace la fracturación artificial para la extracción de petróleo. Si es cierto, significaría que la Tierra misma se estaba fracturando desde dentro, remodelando la costa grano a grano. Los geólogos advirtieron que esto podría ser más que una perturbación local. La placa del Pacífico, una de las más grandes e inquietas del planeta, podría estar entrando en una nueva fase de reacomodamiento. Pequeños sismos y temblores a lo largo de la costa oeste, en general, sugerían que el sistema estaba cambiando a una escala continental. La famosa estabilidad de California, al parecer, podría estar dando paso a un periodo de cambio profundo e impredecible. Durante generaciones, la gente vio la costa como algo sólido y eterno, pero ahora parecía estar respirando, elevándose, agrietándose y expandiéndose de maneras que nadie comprendía completamente. Ya no era una línea entre la Tierra y el mar, estaba viva, y a través de ese movimiento, la Tierra había enviado un mensaje. Todavía puede sorprender, todavía aterrorizar y todavía recordar a la humanidad cuán frágil es realmente su lugar. Los científicos están asombrados por lo que hay debajo, porque cuando despierta sucedería lo siguiente. El aumento de la costa de California podría haber parecido un desastre local, pero los científicos ahora creen que podría ser el comienzo de algo mucho más grande.
Profundo bajo el Pacífico, el lecho marino continúa desplazándose y estirándose, creando ondas silenciosas que algún día podrían alcanzar los bordes de otros continentes. La corteza terrestre no es fija. Se dobla, se agrieta y se ajusta en respuesta a fuerzas que la mayoría de las personas nunca ven. Cuando una sección se mueve, otras reaccionan, desencadenando reacciones en cadena que pueden dar la vuelta al mundo. Los expertos advierten que la constante remodelación del lecho marino podría desencadenar consecuencias importantes mucho más allá de California. El gas metano, atrapado durante mucho tiempo bajo el lecho oceánico, podría liberarse si las rocas en movimiento rompen sus sellos congelados. Estos bolsillos de metano se han acumulado durante miles de años. Una vez liberados, podrían ascender a través del agua y entrar en la atmósfera, actuando como un gas de efecto invernadero poderoso, mucho más fuerte que el dióxido de carbono. Incluso una pequeña liberación podría acelerar el calentamiento global, creando un clima impredecible y un aumento del nivel del mar en todo el mundo. Otro temor es que estos cambios submarinos podrían perturbar antiguas líneas de falla a lo largo del Pacífico. El movimiento podría no causar terremotos inmediatos, pero podría ejercer nueva presión sobre regiones ya conocidas por su inestabilidad. Japón, Nueva Zelanda, Chile y la costa oeste de EU se encuentran a lo largo del Anillo de Fuego, donde las placas de la Tierra se rozan y se superponen. Un solo reajuste importante podría desencadenar un efecto dominó de eventos sísmicos. Ya se han notado pequeñas distorsiones por satélites que miden los niveles globales del mar. Los datos muestran ligeras inclinaciones y abultamientos que se forman a través de partes de los océanos Pacífico e Índico. Estas pueden parecer cuestiones menores, pero sugieren que el equilibrio del océano ya no es estable. A medida que una sección del lecho marino se eleva, el agua se redistribuye, causando que los niveles del mar bajen en algunas áreas y aumenten en otras. Ese silencioso cambio por sí solo podría remodelar las costas durante la próxima década. Bajo la superficie, el daño ya podría estar extendiéndose. Los ecosistemas marinos que antes prosperaban en profundidades estables ahora se ven obligados a adaptarse. Las especies que dependen de la oscuridad y el frío están siendo empujadas hacia aguas más cálidas y soleadas. Para muchos, el cambio será demasiado rápido para que los sistemas de coral sobrevivan. Las pesquerías y las cadenas alimenticias podrían colapsar de formas de las que las economías humanas no podrían recuperarse fácilmente. Las comunidades costeras serían las más afectadas. A medida que las mareas se vuelven impredecibles y las poblaciones de peces se mueven o desaparecen, industrias enteras podrían derrumbarse. Puertos, ciudades y plantas de energía construidas a lo largo de costas estables pueden encontrarse lidiando con inundaciones, erosión e intrusión de agua salada que ningún muro o presa puede detener completamente. Al final, los científicos dicen que este evento podría marcar un punto de inflexión en la historia geológica del planeta. La Tierra podría estar reorganizándose silenciosamente después de siglos de interferencia humana. Cada cambio, cada elevación, cada grieta bajo el fondo del océano podría ser parte de una corrección lenta y poderosa y una advertencia natural escrita en la corteza del propio planeta. El suelo puede haberse elevado, pero también lo han hecho los temores más profundos. ¿Qué piensas sobre este acontecimiento? Comenta abajo.